Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de nuestro podcast Cicatrices que Hablan, un podcast que Dios ha puesto en el corazón de nosotros para que todos nuestros espectadores sean edificados, sean fortalecidos a través de testimonios y de acontecimientos, de vivencias que han tenido otra persona y que han visto de una manera poderosa al Señor obrando en su vida. Este episodio para mí es especial, en primer lugar, porque es nuestro primer episodio de este podcast y en segundo lugar, porque hoy vamos a conocer la historia de una amiga de muchos años que el Señor le ha dado el privilegio de recibir una palabra poderosa de él y no tan solo recibir la palabra, sino también ver el cumplimiento de esa promesa de Dios en su vida. Hoy todos nosotros seremos edificados con el testimonio de una gran amiga, de una madre, de una esposa y de una emprendedora. Con todos nosotros, Marlenis Colón. Hola, mi nombre es Marleni. Gracias, María, por invitarme a este programa Cicatrices que Hablan. Espero que mi testimonio sea de edificación para muchas mujeres que tal vez hoy en día estén pasando por lo que yo pasé. Nada, gracias. Qué gusto tenerte aquí, Bendiciones. Marlenis. Eres nuestra primera invitada y yo sé que Dios va a hablar al corazón y va a fortalecer la fe de muchas mujeres que nos van a escuchar. Cuéntame, ¿quién es Marlenis? ¿Dónde naciste? Soy ¿Cómo una fueron menor tus inicios? todavía. ¿Cómo conociste a Dios? Marleni Colón es la menor de tres hermanos, la única hembra, eh, nacida en un Batey de Santo Domingo, llamado el Mamey, padres cristianos. Mi infancia, yo creo que desde que nací, creo, confirmo, de que fui marcada por Dios. Eh, Desde pequeña siempre amé las cosas de Dios, siempre he tenido esa fe ferviente en Dios. Calle, no conozco calle desde que tengo uso de razón. Siempre mi madre nos llevaba a la iglesia y siempre tenía esa convicción de que qué quería hacer en Dios. Marlene en su infancia le gustaba y aún me sigue gustando adorar a Dios. Y nada, eso es todo de la infancia. Ay, qué bueno, es un privilegio cuando desde pequeñas podemos servirle al Señor. Pero a veces ese también es como un punto en el que uno le reclama al Señor cuando no ve las cosas no salen a nuestra manera, que decimos, Señor, pero si yo siempre te he servido, ¿por qué tú permites que yo pase por tal y cual prueba? Entonces me gustaría Así. saber cómo conociste a tu esposo, cómo fue ese proceso para luego llegar a lo que es esas promesas que Dios ha hecho en tu vida y su cumplimiento. ¿Cómo conociste a tu esposo? Bueno, recuerdo, yo lo veía así. Nos conocimos en el trabajo, empezamos a relacionarnos en la empresa donde ambos laborábamos. Recuerdo que en un proceso doloroso para mi familia es cuando él y yo empezamos a relacionarnos, intercambiamos números, pero cabe destacar que antes de eso ya yo le estaba poniendo a Dios, espérate, ya yo te hice algunas promesas, he cumplido, pero tú no has cumplido, como que Dios a mí me había dicho, sí, después que tú cumplas voy a cumplir. Le decía a Dios, bueno, ya yo estoy cansada, me he guardado, necesito una pareja, me hace falta una pareja, pero sobre todas las cosas que sea temeroso de Dios y que sea músico, porque así podemos adorarte. Le estaba poniendo mis condiciones a Dios, que cumplió algunas de ellas.
Entonces, en medio de ese proceso en el que estaba pasando, en los días que estaba orando por el dolor que estaba pasando mi familia, tuve una revelación donde Dios me lo mostraba a él, de que eh, él me prestaba su hombro para todo momento, que me decía que siempre estaría ahí. Cabe destacar que también conocí el patio donde vivía a través de una revelación. Y yo le decía al Señor, pero ¿y por qué si yo estoy orando por algo, tú me lo muestras a Él? Nada, después de ahí como que empezaron a surgir los sentimientos. Ahí ya cuando voy al trabajo a pedir las vacaciones por la situación que tenía, intercambiamos números, empezó a llamarme y ahí empezó a florecer. Fue el canal para Dios unirnos. Wow, gloria a Dios. Bueno, para los que no saben, Marlenis Colón canta hermoso, bello, y el Señor le concedió esa petición de que fuera músico porque le tocó un excelente pianista. Sí, señores, Marlene y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Ya esta historia yo la viví de cerca. Bueno, entonces una vez tú y Junior se casan, ¿fue difícil para ustedes poder tener hijos? Sí. Recuerdo que cuando estábamos en planes de boda, yo le decía a él, bueno, nos vamos a planificar, tal vez después de un año es que vamos a empezar a buscar el bebé. Recuerdo que me planifiqué solo un mes. Daba la coincidencia que donde mi suegra habían como dos cuñadas, una embarazada y la otra tenía como meses, que había dado a luz como 6 meses. Ahí me empezó a nacer el deseo de tener a un bebé. Y le dije, bueno, no me voy a planificar. Meses van, meses vienen. Y cada vez, cabe destacarle que Junior tiene muchos sobrinos. Y cada vez que iba al patio y lo veía jugar con sus sobrinos, aumentaba más el deseo de ser madre. Eh, Empecé ya después del año, que veía que no concebía. Voy al médico, una doctora me dice que yo tenía quistes y empezamos el tratamiento con pastillas anticonceptivas y todo eso. Cada mes que me llegaba la regla, eso era un mártir para mí. No podía trazarme un día porque ya creía que ya estaba. Lloré mucho, fueron muchas las noches de amargura, fueron muchas las noches de desvelo, preguntándole a Dios el por qué. ¿Cómo te sentías tú en ese proceso de no quedar embarazada, de intentarlo, de estar bajo tratamiento, pero no veías ese positivo? ¿Cómo te sentías tú? Si en algún momento le reclamaste a Dios o sentías como que Dios te había defraudado. Sí, por momentos le cuestionaba a Dios el por qué. Si hice todo en regla, esperé su tiempo para casarme, siempre he estado en la iglesia. ¿Por qué tengo yo que sufrir el dolor de ver a otra ser madre y yo no poder eh, concebir? El por qué siempre vivía cuestionando a Dios. Y recuerdo que en el trabajo, en varias ocasiones, cuando de la nada empezaba a llorar, tenía amigas que empezaban a insultar a Junior, ¿qué le hiciste a mi amiguita? Porque creían que eran problemas, pero vivía con doble ánimo. A veces ocultaba mi tristeza con mi careta de sonrisa, cuando en el fondo el dolor vivía ahí. Oh, Dios mío. ¿Y cómo en algún momento Marlenis Colón recibió alguna palabra de consuelo de Dios? ¿En algún momento recibiste alguna respuesta de Dios a esas interrogantes y a esas oraciones tuyas? Sí, recuerdo que
En una ocasión estuve de licencia. Hay unos pastores amigos de nosotros, el pastor Miguel Ángel y la pastora Glenny. Tenían una semana de campaña. Siempre que tenían actividades, mi esposo y yo los apoyábamos. Pero yo estaba de licencia, no podía asistir. Al cuarto día yo dije, yo me voy así como estoy, porque sentí como la necesidad de ir. Junior se fue y yo lo alcancé más atrás. Eh, Nosotros teníamos un vecino, el profeta que Dios usó. Éramos vecinos, era de saludo, Dios te bendiga y ya. No conocía nada de mi vida, no conocía el proceso por el que estaba pasando, porque hay muchas parejas que se casan y duran años, no quieren tener hijos de una vez. Eh, no éramos amigos, simplemente vecinos y hermanos en la fe. Entonces, en esa actividad le tocó a él predicar. Recuerdo que yo estaba sentada, él fue con su esposa, me ministraron cosas que estaba pasando. Luego el Señor lo mandó a ministrar a Junior y le dijo que llamara a su esposa. Luego cuando estamos agarrados de las manos, él empezó a decir todos los diagnósticos médicos que yo tenía. Y recuerdo claro como ese 7 de julio del 2017, cuando él me dijo, así te dice el Señor, para el año que viene, para esta fecha, ustedes abrazarán a su bebé. Fue algo emotivo para mí, fue como un refrigerio, fue un agua en el desierto. No sabía si llorar, reír, pero sentí esa paz y en ese momento mi fe volvió a brotar. Wow, wow. ¿Y qué? O sea, ¿qué pensamiento pasó por Marlene Jolón? ¿Lo creíste? ¿Creíste esa promesa de Dios? Pero yo soy un poco escéptica. Cuando alguien me ministra así, así dice el Señor, yo como que no, no lo creo. Pero Yo ¿creíste creí esa la palabra? promesa, me aferré, creí porque antes de la palabra me reveló cosas que solo sabíamos mi esposo y yo. Y si no es Dios quien se lo revela, ¿quién lo haría? Y Dios sabe cómo yo soy también. Yo siempre le he dicho a Dios, para tú mandarme a decir algo con alguien, tiene que ser puntual y además el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo confirma cuando vienen palabras de parte de Dios. ¿Qué Y sentiste? me aferré a mi palabra, ¿Cuáles fueron esos confié. pensamientos que llegaron a tu Yo mente estaba cuando buscando recibiste esa nombres, promesa? pensando en el nombre. Hebreos 11 dice, eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llegué a la casa, le decía a Junior, ven, pasa la mano en tu barriga porque tu hijo ya está ahí. Yo creo en la palabra, yo sé que ya Dios depositó. Tu bebé está ahí, vamos a accionar como que ya yo estoy, como que ya tengo el resultado positivo en mano. Y a partir de ahí mi lenguaje cambió. A partir de ahí ya mis palabras eran positivas, esperanzadoras. Eh, yo a todo, cuando me decían, ¿y el bebé cuándo es? Ya está ahí pronto? Porque también empieza, la sociedad empieza, si sales embarazada de una vez después de casarte, te casaste embarazada. Si no, ¿cuándo es? El muchacho, ¿cuándo es? Y empieza, y la presión social también te lleva eh, como te lleva a su terreno, aunque no quieras, pero A ya sentirte a partir de ansiosa. ahí, a partir de ahí mi lenguaje cambió y fue esperar. ¿Y cómo fue esa espera? Porque abriendo un paréntesis, recuerdo en ese momento que nos compartiste, a nosotras nos congregábamos en la misma iglesia en ese entonces y nos compartiste esta palabra de Dios
que Dios te había dado. Pero la verdad es que la promesa era para el siguiente año a esa misma fecha que ya ibas a Sí. tener tu bebé. En esa espera, en eso que tuviste que esperar desde que Dios te dio la palabra, esa promesa a través del profeta, a cumplirse, a tu ver un positivo en esa prueba de embarazo. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, yo me aferré a la fe, ¿verdad? Pero tú sabes que a veces uno, como humano, a veces quiere ayudar a Dios. Eh, la promesa fue el 7 de julio. El 8 de agosto nos cancelan a los dos del trabajo. Oh, Dios mío. Y yo, oh, wow. Pero en julio, yo empecé a visitar a mi doctora, me pone un tratamiento. Eso fue antes de la promesa. Cuando nos cancelan, empiezo a decirle al esposo mío, tú sabes que el seguro a los 3 meses ya no tiene cobertura, tú tienes que ir a chequearte. Yo digo que era para Dios, el ataque mío con él era para que Dios mostrara su poder, porque cuando para salir de mí, vamos, se hace los análisis, sale con el conteo del esperma lento. Oh, Dios mío. Mi doctora me mandó a hacerme de todos los estudios estaban bien, solo faltaba el estudio de la trompa para ver si estaban permeables o no. Recuerdo que al mes de que nos cancelan, empiezo a trabajar en una surtidora. Con el primer cobro, le digo yo a él, ve al médico eh, y hablamos cuando yo venga. Yo estaba incómoda porque él no quería ir. Para salir de mí me dijo, sí, yo voy ahorita. Cuando lo llamo al mediodía, ¿fuiste al médico? No, porque tenía que hacerse una sonografía, el seguro no cubría. Cuando lo llamo, me dice, hablamos en la casa. Cabe destacar de que yo estaba esperando que me llegara la regla porque el estudio que me indicaron tenía que esperar que me llegue la regla para tomar la cita. Entonces, pero antes de eso, ya yo había llamado. Llamé como 3 días después que me llegó y en Profamilia me dijeron que yo tenía que esperar el próximo mes porque yo tenía que llamar el mismo día para ellos tomar el cálculo. Eso fue en septiembre. Ya yo tenía que esperar que me llegara la regla en octubre. A mediados de septiembre estoy atacando a mi esposo de que vaya a hacerse la sonografía. Cuando llego a la casa, a la hora de la comida, me dice él, mira, cuando tú te fuiste, yo me quedé como dormitando y escuché una voz que me dijo, yo le di la palabra y la voy a cumplir. Santo Dios. Y como que esa palabra retumbó en mí y me hizo recordar de que no era con la fuerza de nosotros, que por más que quisiéramos ayudar a Dios, ya Dios habló. Y por encima de la ciencia, Él iba a cumplir. Y recuerdo que le dije esta palabra a mi esposo, le dije, bueno, si Dios habló y va a cumplir, yo tampoco me voy a hacer el estudio y voy a esperar la promesa. Pero ahí empezó otra agonía, porque tú sabes que nosotras las mujeres, en cuanto a cálculo y todo, somos minuciosas. Empiezo a calcular y digo, bueno, para que nazca en julio, yo tengo que quedar encinta a finales de octubre o a principios de noviembre para que pueda nacer en julio. Pasa octubre, nada. Pasa noviembre y nada. Entonces cambié la palabra. Ya yo decía, bueno, yo no lo voy a tomar como una fecha específica. Dios habló para el año que viene. Puede ser eh, septiembre, octubre, noviembre, hasta el 31 de diciembre es el año que viene. No la fecha literal. Yo lo voy a hacer, bueno, ya voy a creer, aunque sé que va a llegar en el 2018, cuando, no sé, en enero, febrero, pero es el año que viene. Ya no estaba aferrada a la fecha del 7 de julio. Entonces, recuerdo que me dan licencia de la surtidora donde yo trabajaba porque tenía papera. Eso fue,
cumplo año 24 de noviembre, el 25 estoy de licencia y recuerdo que el 26 me tranco en la iglesia, me dio por ir a orar y de repente me vuelvo una Magdalena. Yo fui a orar por orar y terminé orando y recordándole a Dios su promesa. Recuerdo que le decía, Señor, yo sé que tú no eres hijo de hombre para mentir y sé que tú no dejarás a tus hijos en vergüenza. Sé que no dejarás la palabra del profeta en vergüenza y mucho menos yo que ya estoy testificando y creyendo de que tú hiciste la obra, no nos vas a dejar en vergüenza. Eh, el 1 de diciembre tiene que llegarme el periodo, pero yo sé que el día 2 yo me voy a hacer la prueba y dará positivo. Sé que en diciembre no me va a llegar la regla. Yo confío en ti, creí en tu palabra y tú me hablaste con fecha. Así es que ya la oración pasó a ser como una exigencia. Y le decía, yo tengo que salir positivo. Yo me voy a hacer la prueba el mes que viene y va a ser positivo. Pero yo creo que a tu tiempo tú me darás el milagro. Yo creo en ti. Lloré y lloré y lloré, pasé la mañana entera. Cuando salí de ahí, salí como reforzada, mi fe se aumentó y le dije al esposo mío, Junior, yo creo de que Dios ya va a hacer la obra. Nada. Entonces fuiste a la Entonces, farmacia, compraste una prueba de embarazo, ¿cómo? ¿Qué pasó? eh, la licencia era por una semana. Cuando voy el día 4 a que me reintegro a la labor, me cancelan un día antes de cumplir los 3 meses. Y me dejaron trabajar el día entero. Cuando salgo voy llorando. A pesar de que voy llorando, fui directo a la farmacia porque no me acordaba que le dije a Dios que el día primero tenía que llegarme la regla y no me acordaba de que ya estábamos a 4 y no me había llegado. Fui llorando, fui a la farmacia, compré mi prueba, pero estaba llorando porque en todo ese tiempo Junior estaba desempleado, la que estaba trabajando era yo. Yo dije, pero Señor, y ahora fui a la farmacia para hacerme la prueba para descartar, porque dije al otro día iba a ir a la zona franca a solicitar, pero nunca me acordé lo que le demandé el día pasado a Dios. Cuando me hago la prueba, que veo ese rayito, yo no, no, no. A mí siempre me han dicho que si uno está, que eso es full. Recuerdo que ese día o al otro día, no recuerdo bien, voy a la iglesia y te lo enseño. Me dijiste, sí, pero mira que está borroso, sí, tú estás embarazada. Voy, voy al dispensario donde la doctora, le digo yo a la doctora, mira, todavía sigo con la molestia de la papera y me va a poner más antibióticos. Le dije, espérese, que yo creo que estoy embarazada. Y le llevé la prueba. Ella me dijo, no, no, tú no estás embarazada, eso está muy claro. Hágame la prueba de embarazo, de sangre. Cuando me mandaste la de sangre, yo estaba en casa con una sobrina, estaba cocinando y mando yo a Junior a buscar los resultados. Cuando él va a la casa, me dice, digo yo, ¿qué salió? Nada, positivo. Digo, tú estás relajando porque como con esa calma, porque yo esperaba, si él lo vio, que él llegara así. Emocionado. Me dice, sí, está positivo, deja tu relajo. Sí, está positivo, déjame ver. Cuando veo, me le tiro encima, digo, Dios mío, se me olvidó que estaba cocinando, él estaba pintando una casa y me dijo, ah, sí, yo me voy, pero me dice mi suegra que él llegó emocionado allá contándole a todo el mundo que yo estaba embarazada. Apagué el caldero, llamé a mi mamá, llamé a Titi y mandando fotos y después que llamé a todo el mundo, me senté a llorar.
de la alegría. Y ahí recordé que yo le había dicho a Dios de que para el día primero no me iba a llegar la regla y que cuando me hiciera la prueba iba a ser positivo. Y no fue que yo le di una orden a Dios, sino que ahí vemos cumplirse la palabra, que la fe mueve el corazón de Dios. A pesar de que tenía la palabra, era necesario aferrarme a la fe. Y esa fe en la que yo me aferré en ese momento o eh, como le oré a Dios, como le rogué a Dios en ese momento, no fue que hizo que se recordara, sino que se movió a misericordia. Bien. Y mi Dios es bueno, no hay palabra para simplemente Dios es fiel a sus promesas. Tú sabes que yo te escucho hablar y revivo todo ese momento y me emociono igual. Me emociono porque sí recuerdo ese día cuando estábamos en la iglesia que tú me llevaste a la prueba de farmacia y me Sí, dijiste, mira, y es que yo creo que está negativa porque la rayita del positivo era casi invisible, transparente, así es. casi transparente, pero se veía una pequeña sombrita. Yo le dije, mire, usted está embarazada, hermana, está embarazada y todos estábamos emocionados porque todas estábamos esperando el cumplimiento de esa palabra que Dios te había dado a ti. Pero ahora, ¿cómo fue tu embarazo? Porque vemos en la Biblia que cuando hay promesas de Dios, siempre el enemigo como que quiere levantarse, quiere dañar el propósito de Dios. Nos gustaría que nos cuente cómo fue el proceso de tu embarazo. Después de ese positivo, eh, como para el 14 o 15 de diciembre, me da un dolor pélvico fuerte que no soportaba. Voy al médico, me indica una sonografía. Recuerdo que cuando voy donde la sonografista me dice, ¿cuándo fue tu última regla? Le dije, me dice ella, le dije, ¿estoy embarazada? No, es poco tiempo para confirmar que es un embarazo. Eso pudo haber sido un falso positivo. Cuando la señora empieza a hacerme la sonografía, no puedo olvidar su cara de asombro. Ella nada más dijo, ay, sí, está positivo. Con solo 15 días de embarazo. Digo 15 días porque eso arrojó la sonografía también. Sí, estás embarazada, no es nada de peligro ni nada. Empiezo mi chequeo, el embarazo me dio con mucha anemia, no había medicamento que me elevara esa anemia. Además de que desde que hice público que estaba embarazada, empezaron los ataques del enemigo. Primero, los desvelos eran con Junior. Él siempre veía demonios. Hubo un día que literal, él estaba dormitando y yo un sueño profundo. Él cuando abre los ojos, él vio esa sombra de un demonio que me quería, como que me iba a agarrar la barriga. Y él empezó a reprender y vio literal cómo salió, dio la vuelta y salió por la puerta de la habitación. Ya después de ahí, a medida iba creciendo el embarazo, pero recuerdo que como a los 4 meses o a los 3 meses, aparte de esos dolores de muela insoportables, esa bendición me flojó una muela, la anemia y todo eso, pero en todo eso Dios estaba glorificando. Recuerdo que una Semana Santa, antes de Semana Santa, como a los 3 meses, empiezo a manchar. Cuando vamos a la maternidad, porque en todo eso nosotros no estábamos trabajando y el pan nunca faltó en mi casa, nunca faltó una mensualidad. Dios
todo el tiempo se glorificó. Y para que no se pregunten, bueno, no hacía mucho tiempo que lo cancelaron. El dinero de que no habían cancelado, nosotros resolvimos problemas que teníamos. Estábamos 0 pesos, 0 centavos. Para que no vayan a pensar, ah, no, se manejaron con el dinero de su liquidación. Nada, nosotros no nos quedamos sin dinero. Era una forma también de Dios mostrarnos de que Él era nuestro sustento. Entonces, cuando llego a la maternidad, cuando me atienden, me dicen que tengo una amenaza de parto. Primero me mandan a la casa a guardar el reposo y al otro día tuve que ir y me tuvieron que ingresar porque tenía una amenaza de parto prematuro. El muchachito, el baterista mío, porque es un baterista, ya quería salir desde los 4 o 3 meses. Nada, guardo mi reposo, días van, días vienen. Entonces, ya a los 4 meses, a los 5 meses, empiezan los ataques directamente conmigo. Ya Junior tenía su sueño profundo, la que no dormía era yo con los ataques del enemigo. Recuerdo que en una ocasión, la iglesia donde nos dieron la promesa, todos los Viernes Santos hacen un matutino, amanecer, jueves, amanecer viernes, el Viernes Santo en la mañana, en la madrugada. Ese día, el Viernes Santo, yo iba a ir para el matutino con mi esposo. La noche anterior no duermo eh, por la incomodidad. Y él ya para esa fecha sí estaba trabajando. Cuando yo cumplí los 5 meses, empezó a trabajar y se fue para los muebles porque no podía dormir con los ronquidos de la embarazada. Y recuerdo que veo esa visión de que un demonio quería sacarme el bebé y empecé a reprender. Yo quería llamarlo, yo estaba consciente de que no me había dado cuenta que él se había ido a la sala. Yo estaba consciente de que él estaba al lado mío y no podía moverme. El Espíritu Santo me ministra que empiece a adorar. Y yo empiezo a adorar. No es adorar con palabras, sino adorar con cánticos, cánticos de alabanza. Y empecé a adorar y cantaba y cantaba y cantaba. Y luego el Espíritu Santo me dijo, párate, unge tu casa con adoración. Y cuando el Espíritu Santo me da la fuerza, que me paro y empiezo, dentro del sueño, empiezo a reprender en lengua al demonio. Y ahí me pude parar, me incorporé, fui a la sala, llamé a mi esposo y le dije, ven, vamos a ungir la casa. No teníamos aceite y le vamos a hacer lo simbólico, pero vamos a adorar. La canción que cantaba no recuerdo, pero sí sé que ungí la casa con adoración. Y lo único que nos faltó ungir fue abrir la puerta y ungir el frente, pero abrimos la puerta trasera y ungimos todo. Vaya sorpresa cuando voy al matutino, el pastor que estaba predicando hablaba de eso mismo. Él decía que el Señor le decía que le mandó un mandato a la iglesia que tenían que llevarle aceite verde al pastor para que lo ungieran y que era necesario ungir sus casas con adoración. Todo lo que el Espíritu Santo me mandó a hacer esa noche, en la mañana, el pastor lo estaba dando, de que Dios le había dado la orden de que le dijera a la iglesia, oh, wow, verdaderamente Dios es grande, no hay otro como mi Dios. Y a pesar de que ya lo había hecho, de que no era miembro de la iglesia, le dije a Junior, vamos a comprar el aceite, vamos a llevárselo al pastor. Y después que ellos ungieron el aceite, completamos el proceso con el aceite físico. Después de eso, volví a tener problemas, manchando, aparte de que Satanás tomó la figura de personas conocidas que querían sacarme
El bebé me decía, yo no sentía al bebé, no sabía qué era, porque ese varón de Dios nunca se dejó ver, hasta que fue un día antes de que me internaran que supe que él era. Eh, Recuerdo que yo estaba con esas amigas en el sueño y como que querían orar y cubrirme la barriga. Yo le decía, no, no es necesario. Y me preguntaba qué es. Yo le decía, no, no sé qué es, todavía no se ha dejado ver. Y como que estaban insistiendo y en una me agarraron la barriga y me estaban apretando. Yo le decía, para, porque me va a sacar el niño. Y al otro día empiezo a manchar. Gracias al Señor en todas esas batallas, el Señor me daba la victoria y yo podía reprender. Eh, pero después de ahí, cuando voy al médico, desarrollo una placenta previa. Ahí tuve que guardar reposo. El bebé todavía quería salir antes de tiempo, este varón de Dios. Pero era Dios, eh, yo diría, forzando no, porque Dios no tiene que forzar nada. Dios encaminando y aumentándonos la fe, llevándonos a un terreno de, de tener que interceder constantemente porque, por el ministerio que yo portaba dentro de mí. Porque ese es un levita, un adorador, ese niño es un niño de Dios. Aleluya. Dios en todo momento te guió, te mostró su protección y su cuidado, no tan solo para ti, sino también para tu bebé. Pero tú Así es. nos testificaste que la palabra de Dios, que Dios te habló a través de ese profeta, te dio fecha, te Sí, dijo para este tiempo, el próximo para el año. año que viene, para esta fecha. Y entonces, ¿qué pasó? El niño, ya vemos que saliste embarazada, tú sacaste tus cálculos y dijiste a principio de noviembre, debo estar embarazada. Y te diste cuenta que estabas embarazada ya a principio de diciembre, Prácticamente salí embarazada a finales de noviembre. Se a finales de fecundó. noviembre. Ok. Y Entonces, según los cálculos médicos y la sonografía, el bebé iba a nacer el 13 de agosto. el 13 de agosto. ¿Y la palabra cuándo fue que la recibiste? El 7 de julio. Y cuéntanos qué pasó con ese nacimiento, qué pasó con las fechas, se cumplió como Dios, como el profeta de Dios te habló o qué sucedió con el nacimiento del niño. Se cumplió, se cumplió. Pero en el trayecto ya como cambié, dije, bueno, no lo voy a esperar tal cual para julio, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pudo haber dicho para esa fecha y tal vez era refiriéndose al año y no al mes. Pero sé que en el 2018 voy a tener mi hijo. Entonces ya me había olvidado la fecha. Sé que fue en julio, pero no estaba pendiente al número. Ahí me enfoqué en el año. Yo decía, ya Dios cumplió, mi muchacho va a nacer en el año que él dijo. Días van, días vienen, el corredero, el muchachito que siempre quería salirse. Y recuerdo que el 1 de junio me sale el seguro, vuelvo a la clínica a atenderme con mi ginecóloga. Ella me dijo, yo sabía que para esta fecha tú, según ella, con el tratamiento que me dio, ella sabía que yo iba a estar embarazada, pensó que ya yo había dado a luz, y que me aceptó porque ya yo era paciente de ella. Le expliqué que estábamos sin trabajo. Otra cosa, ustedes saben que aquí en Santo Domingo, los seguros para cubrirte, tú tienes que tener un par de meses antes. El seguro que teníamos para ese entonces, muy bueno, seguro futuro, no es propaganda ni nada. Me dice mi doctora, asegúrate, porque los seguros a veces hacen su marulla, te dicen que sí, que te van a cubrir. Fuimos, sí, que le vamos a cubrir todo. Si da luz, me salió el día primero, si da luz mañana, mañana mismo le cubrimos.
Voy donde mi doctora, tengo una sola consulta formal con ella, después todo era huidero. Me pone las vitaminas porque seguía con la anemia. Y la semana del 16 el 16 de junio, el- hago el baby shower porque ya el bebé se vio. Y el 17 me ingresan con la placenta previa y un sangrado. Duro una semana interna. Estando interna tuve dolores de parto con 32 semanas. En ese entonces tenía 32 semanas. Eh, la doctora, gracias a Dios, pudieron controlar las contracciones y ella me dijo, bueno, hay que madurarle los pulmones al bebé porque ese muchacho está que quiere salir por si acaso alguna eventualidad. eh, Me inyectan hierro porque estaba muy anémica. Tuvieron que disponer de sangre porque la doctora pensaba que iba a necesitar la sangre en lo que estaba interna, del grado tan fuerte que tenía con la anemia. Entonces, se controló las contracciones, todo bien, duró una semana interna, del 17 como al 22, por ahí me dan de alta, y la doctora me manda a guardar reposo y me dice, nos vemos en 2 semanas. Estoy en mi casa en reposo del 22 al día 6. El día 6 voy donde la doctora porque tenía cita para ese día. Además de que ella había dicho que tenía que cuidarme bien porque no podía volver a sangrar. ¿El Tenía que día guardar 6 mi de qué reposo. mes, Marlene? ¿Se El especifica de día qué 6 de mes? junio. Me dan de alta el 22 de junio. La doctora me dice, nos vemos en 2 semanas. En esas 2 semanas me tocaba cita con ella el 6 de julio. El día anterior, yo me pongo a limpiar mi casa con ayuda de una prima, muevo aquí, muevo allá, se me olvidó que yo estaba en reposo. Y aparte de que el hijo mío casi yo nunca lo sentía así con facilidad, lo escuché una vez que le puse una música. Recuerdo que esta canción la volví mi himno nacional, la de Jairo Puello, si no me equivoco, que dice que tu amor por mí me hace suficiente. Y cuando pongo la canción, el bebé literal lo vi como pataleó, pero jamás volvió a moverse conmigo. Desde que su papá esa noche del día 5, me tiré, estaba sumamente cansada y le dije a él, bueno, el bebé no sé, no he sentido nada. Y él me dijo, sí, yo cuando me tiré al lado tuyo que tú estabas dormida, él se movió. Esa noche me sentía sofocada, tuve que tirar una toalla empapada encima de la barriga porque estaba sumamente incómoda. Y el viernes en la mañana voy a mi cita. Cuando llego, me dice, veo que la doctora pela esos ojazos y me dice, digo yo, ¿qué pasa, doctora? Y vuelve. ¿Desde cuándo tú no sentías al niño? Yo le digo, bueno, yo no lo sentía, pero mi esposo me dijo esta mañana antes de irse a trabajar que él se movió mucho anoche con él, pues, mientras se pegó, yo no sentí nada. Y volvió y ahí escuchó al bebé. Me dice ella, tú tienes contracciones. Pero yo no tengo ningún dolor. Ella me dijo, sí, tú tienes contracciones. Por eso es que tú no lo sientes, porque él está asustado. Pero, ¿cómo así? Me dice ella, no, lo que pasa es que las contracciones es para que ya cuando el bebé va a salir, entonces él no tiene espacio y eso lo está apretando. Voy a dejarte interna el tiempo que sea necesario para tu completar. Y yo, ¿cómo así, doctora? Si tengo que dejarte hasta agosto, que es fecha de parto, yo te voy a dejar ingresada. Le dije, no, doctora, yo me voy para mi casa, yo no me voy a quedar, mándeme a guardar reposo en mi casa, aquí no me voy a quedar.
Y recuerdo con esa cara de seriedad, que ahí fue que entendí que era serio el asunto. Ella me dijo, yo te dejo ir para tu casa, pero tú me firmas ese documento de que tú eres responsable de cualquier cosa que pase. Entonces ahí respiré profundo. Le dije, está bien, doctora, usted es la que sabe, usted es la que manda. Aparte de que duré el día entero esperando que, en cuanto a lo de la habitación y todo eso, le digo a ella, doctora, no tengo que mandar a buscar ropa para el bebé, ¿verdad? Me dijo, no, porque yo no te voy a hacer cesárea, es ingresarte para medicarte y terminar de madurarle los pulmones al bebé, además de que tú no estás en tiempo, porque tu fecha es para el, yo tenía 37 semanas ya, me dieron de alta con 35 semanas y en 2 semanas cumplí 37. Me dice ella, tengo que dejarte aunque sea 2 o 3 semanas más, lo más que pueda. Me suben a la habitación, andaba con una prima, ella vino a mi casa a buscar mi ropa y recuerdo que ella pasa, me dice, Marlene, nos vemos mañana temprano, como a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana, ya tú sabes, tú tranquila, que te toca una estadía larga. Esto es para una semana, para que no me estés sofocando. Tú vas a durar, si es posible, un mes aquí, porque ese muchachito quiere salir. Nada, cuando se va la doctora, me llevan la cena. La doctora no tenía ni media hora que había salido de la clínica. Yo estaba sola en la habitación. Me paro al baño y cuando me paro, el sangrerío. Llamé corriendo a una enfermera, ahí llamaron a la doctora de planta, la doctora llama a mi doctora, como en 15 minutos llegó ella, porque ella ni siquiera había llegado a su casa. Y me dice ella, bueno, hay problema, Marlene, llama a tu familia, eh, el niño va a nacer prematuro, hay que llevarlo a un ventilador, porque no puedo ya controlarte, porque hay que hacerte la cesárea de emergencia. Eh, tienes que hablar con tu familia en la clínica que pueden aceptarlo, donde hay ventilador, hay que hacer un depósito de 50,000 pesos. Y también vamos a necesitar sangre. Y yo empiezo a llorar, porque digamos ustedes, ya el ahorro que teníamos lo gastamos 2 semanas antes con la semana que duré interna. Entonces era volver a hacer otro ahorro. Entonces llamo a mi mamá, a mi hermano llega, mi mamá está preocupada, no, dijo, no importa, se va a hacer lo que haya que hacer. Y recuerdo esa palabra, que en medio de mi desesperación aún hablaba el lenguaje de la fe. Le dije a mi mamá, tranquila, que mi hijo como máximo va a salir de esa sala para una incubadora. Mi hijo no va a salir de esta clínica. Y recuerdo que cuando estoy en el pasillo me sentía como que se me iba la respiración porque tuvieron que medicarme para hacerme la cesárea porque había comido. Y yo le decía a la enfermera que me estaba diciendo, siento como que me voy, me estoy asfixiando y le voy a ser sincero, en el momento llegó el miedo. Me sentí. Ahora que menciono la palabra miedo, voy a volver a los 5 meses. Cuando me internan en los MINA con la amenaza de parto prematuro, estoy al lado de una chica que ella se provocó un aborto. Y yo estoy llorando, Señor, yo no quiero perder mi bebé, tú me hiciste una promesa. Y le digo yo a una enfermera, un bebé de 5 meses se salva. Me dice ella, no, pero si fue Dios, si es la voluntad de Dios, sí. La enfermera era cristiana. Yo le dije, yo no quiero perder a mi bebé. Y estaba desesperada llorando. Y la que se provocó el aborto, Dios la usó a ella para darme una palabra. Me dice ella,
¿Y por qué tú tienes que estar llorando y tener miedo? Tú no eres cristiano. Y si es como tú dices, que Dios te dio una palabra, ¿por qué tú tienes que estar llorando y con miedo? Si fue Dios que te lo puso ahí, nada ni nadie te lo va a sacar. Y yo, como que, digo, wow, Señor. Wow, Dios la Yo utilizó a tengo ella para a fortalecer ella tu fe. para fortalecerme, que verdaderamente tú eres Dios. Y ella me dijo, tú lo que tienes que ponerte a cantar y adorar a tu Dios. Y eso hice y dije, wow, pero el diablo hablándome. Una que se provoca un aborto me está dando palabras de fortaleza a mí. Ahora volvemos a la cirugía. Sí, ya Cuando, damos el escalón de la cirugía, estamos en el momento ya del parto prácticamente. sí, cuando es 6 de julio, pero no me estoy acordando de la fecha de la promesa. Cuando estoy ahí, está la doctora, la anestesióloga hablándome, me iba a dormir. Y la doctora ahí en Chelsea me dice ella, Marlene, ¿tú estás segura del tiempo que tú tienes de embarazo? Y yo, sí, doctora, pero que no, 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 no. Y están hablando entre ellas porque el muchacho estaba criado, el muchacho no parecía, yo no parecía de 37 semanas. Y me dice, y le dice ella a la anestesióloga, yo le creo a ella, porque yo sé que esa muchacha buscó a ese niño hasta en los centros espiritistas. Yo sé que ella lleva su conteo con punto y coma. Después, estamos ahí, está intentando sacarme al muchacho. Yo siento como me está jamaqueando el niño. No se puso en posición, en vez de, él estaba todo el tiempo como encurvado y en vez de subir los pies, él lo que se acomodó y se metió para mi costilla. Y yo le decía a la doctora, pero yo siento que es lo que usted me está haciendo, es el muchacho tuyo que está metido en la costilla. Pero yo no, yo de verdad, tú tienes ese panzón y tú lo que más tenías era agua, líquido, sangre, porque eso que tú tienes ahí, eso no es nada. Ese es un muchachito y nada, me dice ella, ya cuando me está cerrando, me dice ella, yo no entiendo cómo tú quedaste embarazada. Le digo a ella, ¿por qué? Y como en eso como que me voy, me enseñan al niño, aparte de que al niño tuvieron que llevarlo de emergencia a la incubadora, porque tuvieron que reanimarlo. Ya yo había botado todo el líquido, el niño se estaba asfixiando. Y a lo lejos yo le escuchaba llorar, primeriza al fin. Yo le decía, ¿y por qué es que llora tanto? Ella me dice, dale gracias a Dios de que él lloró, que está así, porque tu hijo no estaba para nacer. Pero volviendo al tema de la fidelidad de Dios y de que el plan de Dios es perfecto, ese día había una asamblea de pediatras. El médico que estaba a cargo para recibir a mi hijo, él pasó su centro, que hoy en día es su pediatra, pasó centro, hizo su visita y se fue. Le dijo a la que recibió al niño, mira, vámonos, que estamos tal. Y ella le dijo, sí, yo me voy, vaya ahora, que me quedan unos cuantos pacientes. Me cuenta mi doctora. Cuando él se va, media hora después, surge la emergencia. No había ni un perinatólogo ahí, solo ella que ya estaba en el parqueo. La llamaron del parqueo, devuélvete que aquí hay una emergencia. Y es una suma emergencia. Cuando va, ella le dice, cuando ve el caso del niño, le dice ella, ¿y qué problema fue que tú me traíste, mujer? ¿Qué problema? Yo debí irme temprano. Todavía ella me dice que la pediatra cada vez que la ve, le dice, ven acá, y el problema aquel en el que tú me metiste. Al niño le llamaron problema por las complicaciones que tenía. Entonces, ajá, Marlenis, ¿y te diste cuenta por qué la doctora cuando te estaba haciendo la cesárea te preguntó, que dijo por qué no sabía que tú estabas, que no sabía cómo tú habías salido embarazada? ¿Supiste por qué ella hizo ese comentario? sí, después que voy a la consulta a quitarme los puntos, porque ella no me lo dijo en el momento, quedé dormida en lo que me estaban encerrando. Y
cuando voy a la consulta, quitarme los puntos, me dice ella, Marlene, mira, yo realmente no tengo explicación, no entiendo cómo fue que tú quedaste embarazada. Le digo a ella, ¿cómo así, doctora? Me dice ella, yo no te tiré una foto porque no tenía el teléfono. Tú tienes una endometriosis. O sea, el problema que ella se iba a dar cuenta a través, yo entiendo que Dios no permitió que yo me hiciera el estudio para él glorificarse, porque a través del estudio ella se daría cuenta que yo tenía problemas, tal vez me pondría en tratamiento, tal vez se llevaría lo bombo y platillo, como decimos. Y creo que por eso fue que Dios le recordó al esposo mío de que él iba a cumplir su promesa. Entonces ahí ella se da cuenta, me dice Malene, mira, tú tienes una endometriosis. Digo yo, ¿qué es eso? La endometriosis es algo que cuando te llega el periodo, la sangre va brotando por fuera y te va dañando los demás tejidos. Entonces, ella me dice que la endometriosis ya me afectó un lado de la trompa que estaba cerrado. Pero no obstante, ella ahora se olvidó, porque yo estoy yendo al médico otra vez. Ella se olvidó de la doctora, por eso que usted me dijo que yo tengo una endometriosis. Sí, pero ven, vamos a hacerte el estudio. Pero ya yo sé, porque ya yo tengo mi diagnóstico. Dios se glorificó. Yo le dije a ella, doctora, usted se equivoca. Mi hijo sí estaba para nacer. Mi hijo nació porque ya Dios lo había dicho, porque ya Dios había hablado de que mi hijo iba a nacer. Y justo ese día, mi hijo nació como el 6 y me tocó a la semana, bueno, él quedó interno, tuvieron que ponerle sangre, eh, pero además de tantas palabras de fe que desaté, también se cumplió, mi hijo no fue a ningún ventilador, él nació antes de tiempo, pero eh, lo, solo duró una semana en incubadora, 5 días en incubadora. Él nació el 6 de julio, la promesa fue el 7. Ya para el 6 yo tenía mi bebé, pero con todo ese huidero no me acordaba. Y cuando la doctora me dijo, tu hijo no estaba para nacer, recordé la fecha, dije, wow, verdaderamente, Dios es Dios. Dios permitió que pasara todo ese proceso, adelantó el parto, uno, para demostrarle a la doctora de que sí había un Dios que existía, y también para cumplir la fecha, porque la promesa, cuando fui al calendario que busqué, la promesa fue un viernes 7, un jueves 7 de julio, perdón, un viernes 7 de julio, sí. Un viernes 7 de julio fue la promesa y el niño nació viernes 6 de julio del 2018. Wow, wow, cuando Dios habla, Marlenis, cuando Dios habla se cumple. La palabra de Dios Sí, se cumple y Dios te mostró su poder, te mostró su cuidado, que aunque no habían esperanza, que aunque humanamente no existían las posibilidades para tú concebir, pero Dios te dio esa palabra, tú la creíste y Él así es, cumplió su palabra. Tú sabes que hay así es. muchas mujeres, Marlenis, que y te lo comentaba detrás de cámara, que hay muchas mujeres que están luchando con infertilidad y que muchas veces dudan de que hay un Dios poderoso que puede darle el milagro de ser madre, aún por encima de todo diagnóstico. Entonces, Así a es. mí me gustaría que tú, como una mujer que tenías un diagnóstico de quistes en los ovarios, de endometriosis, que era algo que te impedía tener tu bebé, pero que Dios te dio esta palabra. Y ahí tenemos al Santo Juniel, grande, grande y bello. ¿Cómo, qué palabra de fortaleza, de consuelo tú podrías darle a esas mujeres que están luchando con un diagnóstico de infertilidad, que no pueden tener hijos y que quizás su fe
ha desmayado por ese diagnóstico médico que tienen, ¿qué tú podrías aconsejarles? Que se aferren a la fe. Creer en Dios es lo primordial. Y cabe destacar de que cuando todo lo que Dios hace, lo hace bueno, todo lo que da, lo da bueno. Después de ese embarazo, yo tuve otro embarazo. Y recuerdo que un médico me decía, no, tal vez la doctora se equivocó porque tal vez no era una endometriosis, tal vez tú no tenías nada, eso es mentira. Yo tengo un diagnóstico humano, pero Dios se sigue glorificando por encima de los diagnósticos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Créanle a Dios, aférrense a la fe, porque eso es lo que nos hace permanecer, lo que nos hace estar firmes, porque la presión social es algo que nos lleva al desespero realmente. Y si nos llevamos de todo eso, diría que fracasaríamos. La fe es lo único que nos puede mantener en pie. Creer en Dios y buscar, yo sé que a veces nosotros buscamos toda la ayuda humana y tenemos a Dios como un último recurso. No puedo decirte busca a Dios como primer recurso porque ya sé que has buscado los recursos humanos. Busca a Dios, aférrate en Dios, seas o no seas cristiana, aférrate a la fe, créele a Dios, pacta con Dios y cumple. Y si tú lo crees, yo sé que Dios va a hacer un milagro. Eh, Sin fe no somos nada. Amén. Marlenis, ya que estamos arribando al final de este testimonio, que ha sido maravilloso, y que yo todavía, aunque viví gran parte de tu testimonio muy de cerca, me emociono, igual que cuando vi esa rayita, que era una sombrita en esa prueba de embarazo, me emociono igual y al escucharte. Pero ya al llegar al final, a mí me gustaría que tú le digas a esas mujeres o a esos hombres que no pueden escuchar, porque también hay hombres que están Sí. luchando con esto de infertilidad y que su deseo es tener hijos. Me gustaría que tú le aconsejaras y le dijeras de qué manera ellos pueden mantener su fe activa, fortalecer su fe, mientras esperan la respuesta de Dios. Repíteme que como que se me fue. Ok, sabemos que hay muchas mujeres y muchos hombres que están lidiando con lo que es la infertilidad. ¿Cómo tú podrías aconsejarlos a ellos para que puedan fortalecer su fe mientras esperan el milagro de Dios para ellos, para su vida? Bueno, les aconsejo de que se acerquen más a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. El congregarse también es bueno y rodearse de personas de fe, porque esa palabra alentadora que tú puedes conseguir de un hermano o escuchar el testimonio de otras personas de lo que Dios ha hecho, es una forma también de ayudarte. Pero lo primordial es acercarse a Dios a través de la búsqueda continua, la oración, la lectura diaria, la adoración. Eso es la clave. Amén, amén. Bueno, pues hemos llegado al final de este maravilloso testimonio. Marlenis, muchas gracias por acompañarnos. Este ha Gracias a sido ti por nuestro invitarme. primer Este ha sido nuestro primer episodio de este podcast, Cicatrices que Hablan. Si estás interesado en que nosotros demos a conocer también tu historia, quiere que te entrevistemos, por favor, escríbenos al Instagram, déjanos un mensajito, nos puedes escribir aquí mismo también en YouTube, puedes ir al DM y escribirnos y vamos a estar dando a conocer estaremos dando a conocer tu historia. Gracias por estar aquí, Marlenis. Yo no quiero que nos vayamos Gracias. sin antes orar.
Yo quiero que tú, como una mujer de fe, como una mujer que has experimentado en carne propia un diagnóstico contrario, pero también que has experimentado en carne propia lo que es el poder maravilloso de Dios haciendo el milagro en tu vida. Yo quiero que nos despidas con una oración, que ores por todas esas mujeres que anhelan en lo más profundo de su corazón tener un bebé y que todavía no se le ha permitido. Que ores por ellas, ya que tú tienes esa autoridad y esa legalidad para hacerlo. Amén, amén. Bueno, buen Dios y Padre Celestial que habitas en las alturas, santo y poderoso es tu nombre. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Dios, porque tú eres digno y merecedor de toda gloria y toda honra. Tú que habitas en la intimidad, mi Dios, te bendecimos, te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta hora nos presentamos ante ti, Padre de la Gloria, me presento ante ti, Padre de la Gloria, pidiéndote, mi Dios, por aquellas mujeres y hombres desesperanzados, Padre amado, aquellos que han perdido la esperanza, Señor, y que anhelan tener y poder concebir, mi Dios. Yo te pido, Rey amado, que así como tú hiciste el milagro en mí, Padre de la Gloria, que a través de este testimonio puedan creer, Señor, que a través de esta oración, Padre amado, conforme a tu voluntad, mi Rey amado, tú puedas bendecir la vida de cada persona que escuche en esta hora, mi Dios. Que tú puedas darle el privilegio de concebir, mi Dios. Que tú puedas darle la dicha de ser madre, la dicha de ser padre, mi Dios. Yo te pido, Rey amado, que así como tú diste la palabra, así como tú obraste en mi vida, así como tú obraste en mi matrimonio, mi Dios, dándonos la oportunidad de ser padre. Yo te pido, Rey amado, que conforme a tu voluntad, tú bendigas las vidas, Señor, de aquellas mujeres que se aferran a la fe, de aquellas mujeres que están esperando y creyendo en ti, mi Rey amado. Que tú puedas renovar sus fuerzas, que tú puedas avivar su fe, mi Rey de gloria. Yo te pido, Señor, que tú bendigas cada hogar en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿No? Muchas gracias a Marlenis por habernos compartido su testimonio. Recuerden que si quieres compartir tu testimonio con nosotros, escríbenos y estaremos contactándonos contigo y entrevistándote para que a través de tu testimonio otras personas también puedan ser edificadas. Esto ha sido Cicatrices que Hablan. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.